Saludos. Recientemente se conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con motivo de la fecha nos acercamos desde las puertas abiertas de la Academia a la labor de la doctora Tania Crombet, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Inmunología Molecular. Bienvenida, doctora. Usted ha dedicado varios años de su vida a las investigaciones de las terapias contra el cáncer. Quisiera comenzar con, cómo se interesó, cómo llegó usted a estudiar y a trabajar con el cáncer. No, la verdad que casi es por azar. Yo me gradué de médico en el 93 y decidí hacer la especialidad de inmunología, pero escogí de tutor al profesor Agustín Laje y fue mi tutor de la especialidad. Y en ese momento el profesor Agustín Laje era el director de investigaciones del Instituto Nacional de Oncología y trabajaba básicamente en la inmunoterapia de cáncer, que en aquel momento era una rama muy novedosa de las terapias de cáncer, porque hasta ese momento los tratamientos convencionales de oncología eran la cirugía, la irradiación y la quimioterapia, y no se pensaba que el sistema inmune pudiera ser usado para combatir un tumor. Y siendo inmunóloga me vinculé a ese grupo de investigación y la verdad que comencé a trabajar en la tesis de residencia con una de las vacunas de cáncer, que es la inmunoterapia activa de cáncer. Y al terminar la especialidad me propusieron ya quedarme en el instituto y la línea fundamental de investigación ha sido la inmunoterapia, o sea, el cáncer, aunque también hemos trabajado otras enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, pero básicamente inmunoterapia. Y realmente el colectivo de investigación es extremadamente bueno, exigente, es una rama de investigación que es todo un reto, porque el cáncer sigue siendo una necesidad médica insatisfecha. O sea, si bien nuestra meta ahora es lograr que el cáncer se transforme en una enfermedad crónica, lamentablemente todavía no estamos en el momento de hablar de curación, sino que realmente la meta a corto plazo es que una neoplasia maligna se convierta en un tumor que se pueda manejar como el resto de las enfermedades crónicas que por ahora no se curan, pero que son compatibles con muchos años de supervivencia e incluso con larga calidad, con muy alta calidad de vida, porque las terapias oncológicas convencionales son terapias muy tóxicas. O sea, a diferencia de la quimioterapia y la terapia radiante, que no distinguen una célula normal de una célula tumoral, la inmunoterapia sí puede distinguir un blanco que está en el tumor de forma selectiva, de forma tal que estaríamos haciendo daño al tumor específicamente y no afectando la calidad de vida del paciente. Esta es la intención, que el cáncer se transforme en una enfermedad crónica y que el paciente pueda seguir su vida normal y que no tenga una afectación importante de su calidad de vida como consecuencia de la terapia. Su nombre ha aparecido en estudios recientes que analizan cómo los pacientes de cáncer se ven afectados por la COVID-19. Quisiera que explicara entonces cuáles son los principales resultados de estos estudios en áreas, digamos, como la letalidad. A ver, nosotros publicamos recientemente un artículo que se llama COVID y cáncer en Cuba. En ese estudio se hizo una caracterización de la incidencia y la letalidad de los pacientes de cáncer y COVID en Cuba, pero era básicamente de la primera ola. Nosotros nos circunscribimos a los pacientes que se diagnosticaron entre abril y junio del 2020. En ese artículo, el dato que se obtuvo decía que no había un incremento de la incidencia de la COVID en un paciente con cáncer, pero sí había un incremento de la letalidad. O sea, cuando se comparaba la letalidad de los pacientes que tuvieron cáncer y además COVID era mayor que la tasa de letalidad que estábamos teniendo en Cuba. Ahora, los datos más recientes que hemos actualizado, o sea, nosotros hasta ese momento, no había una alta incidencia de COVID todavía, ha habido un número incrementado de casos en los meses finales del año, fundamentalmente en el año 2021. Los datos más recientes aportan de que el cáncer no es una de las enfermedades concomitantes que más está incrementando la letalidad. O sea, a nivel mundial se sabe que el cáncer sí se ha asociado con mayor probabilidad de agravamiento y fallecimiento, incluso por COVID, pero nuestros datos de ahora, en Cuba en particular,
no está el cáncer entre las primeras causas de mortalidad como enfermedad asociada. O sea, antes que el cáncer está la enfermedad renal crónica, las enfermedades cardiovasculares, o sea, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión no controlada, la diabetes mellitus, la obesidad mórbida. Hasta este momento, en la última actualización que hizo el grupo de los matemáticos, las neoplasias no tuvieron una asociación significativa con una letalidad exacerbada, lo cual no quiere decir que sea muy riesgoso que un paciente de cáncer se nos enferme de COVID, porque el cáncer es una enfermedad que también se caracteriza por algún nivel de inmunodeficiencia, o sea, la neoplasia maligna de alguna manera inmunocompromete al paciente, y las terapias oncológicas que se usan para combatir el cáncer también inmunocomprometen al paciente. Por tanto, se sabe que un paciente de cáncer, sobre todo en tratamiento oncológico, en el momento de, si contrae la enfermedad, tiene mucho más riesgo de no tener una respuesta favorable al virus. Entonces, hay que hacer mucha profilaxis para que ningún paciente de cáncer se nos enferme de COVID. Que hasta ahora yo creo que lo hemos logrado en Cuba, a sabiendas de que la incidencia no es muy alta en pacientes de cáncer, y los datos más recientes también apuntan a que la mortalidad no se ha incrementado como consecuencia de un tumor maligno en nuestra serie en particular. Medicamentos como el anticuerpo monoclonal itolizumab, que se desarrolla aquí en el CIM, son empleados en el protocolo de atención a los pacientes de la COVID-19. Quisiera que explicara en primer lugar qué es un anticuerpo monoclonal y, en el caso del tratamiento con la COVID-19, cómo se llega a tratar de un medicamento específicamente hecho para la terapia contra el cáncer a tratar esta pandemia. Bueno, el itolizumab, como usted bien dice, es un anticuerpo monoclonal que nuestro centro propuso como parte del protocolo cubano de manejo de la COVID. Esta es una de las moléculas más viejas que se generó en el Centro de Inmunología Molecular. De hecho, se generó en el Instituto Nacional de Oncología en los años 80. Creo que es la segunda molécula, el segundo monoclonal que se genera en toda la historia de los monoclonales de Cuba. Es una molécula que se generó a punto de partida de un paciente con un linfoma T cutáneo, que es un tipo de neoplasia hematológica. Pero en el desarrollo de la molécula se caracterizó que el blanco que reconoció el monoclonal era un blanco que estaba en el linfocito T, que es una molécula que se designa como CD6. Y una vez que se caracterizó el efecto del monoclonal, nos dimos cuenta que como su acción biológica repercutía en la inhibición de la activación del linfocito T. Y antes del uso en la COVID, habíamos propuesto el uso de este monoclonal en otras enfermedades autoinmunes. Por tanto, además de las leucemias y los linfomas que expresaban CD6, que fue su uso original, ya esta molécula se usaba en Cuba y en otros países para la autoinmunidad. Y hasta el momento de la COVID se había ensayado en pacientes con psoriasis severa o moderada, se había ensayado en artritis reumatoide, en diabetes mellitus, y habían en curso 3 protocolos de investigación en los Estados Unidos para 3 enfermedades inflamatorias crónicas, que son el asma severa no controlada, la nefritis lúpica y la enfermedad injerto contra huésped. Por tanto, sí sabíamos que ya tenía otros usos, además de los tumores malignos, porque al reconocer un blanco en el linfocito T, se sabía que el monoclonal bloqueaba la interacción del linfocito T con la presentadora de antígenos y inhibía su activación, la proliferación y la secreción de citocinas inflamatorias. Entonces, cuando salieron los primeros artículos que explicaban la etiopatogenia de la enfermedad, nos dimos cuenta que al final de la enfermedad había lo que se designa como síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas, y ya sabíamos que nuestro monoclonal inhibía las citocinas que estaban muy exacerbadas en la tormenta de citocinas. Sabíamos que la interleuquina 6 se reducía, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, la interleuquina 1. Habíamos publicado muchos datos en pacientes donde el uso del monoclonal repercutía en una reducción de la inflamación. Hasta ahora eran enfermedades crónicas, como ya expliqué, que es una inflamación de bajo grado, y por tanto propusimos que sería muy racional y muy útil usar esta molécula en el tratamiento de la COVID. Comenzamos en pacientes que estaban en estadio severo y crítico, que es el estadio más difícil de la enfermedad, pero después nos dimos cuenta que era también muy útil usar la molécula en el paciente que tiene un alto riesgo de agravamiento, que se clasifica como un paciente con neumonía moderada, pero que todavía no requiere cuidados intensivos. O sea, además del uso en el paciente en cuidados intensivos, que es el paciente grave o crítico, la molécula en el día de hoy está registrada para pacientes que tienen neumonía moderada, pero que tienen alto riesgo
de agravamiento, que son principalmente los pacientes que tienen alguna comorbilidad, como las que yo mencioné, que es la insuficiencia renal, la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la obesidad mórbida, el cáncer también, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además el paciente envejecido. Esos son los pacientes que tienen más riesgo de agravarse y por tanto nuestra molécula está registrada en este momento en esa indicación y en el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, a sabiendas de su rol validado en la control de la secreción de citocinas inflamatorias y en el apagamiento de una inflamación exuberante, que es lo que ocurre en la COVID. En el país se han desarrollado ensayos clínicos con medicamentos de alta tecnología, algunos de los cuales se desarrollan en el CIN, en el tratamiento a pacientes graves y críticos de la COVID-19. Entonces quisiera que explicara qué parámetros se analizan en estos ensayos para lograr llegar al mejor esquema de tratamiento. A ver, el itolizumab en particular, como expliqué al principio, se comenzó a usar en el paciente con neumonía grave y crítica, o sea, el paciente que estaba en el estadio final de la enfermedad. Y en este caso se medían los parámetros de la función ventilatoria del paciente y se medían los parámetros inflamatorios. En esta fase final de la enfermedad hay una hiperinflamación y por tanto era muy fácil evaluar si el monoclonal tenía alguna repercusión en controlar la inflamación, midiendo los parámetros habituales de inflamación, que es la proteína C reactiva, la lactato deshidrogenasa, la ferritina, el dímero D, que es otra molécula bioquímica que habla de alguna coagulopatía en el paciente. O sea, se medía qué pasaba, cómo estaba el paciente antes de comenzar la terapia y después de haber usado el monoclonal. Pero además de eso, en nuestros centros sí pudimos medir la interleuquina 6, que es la más patogénica. Y por tanto, tenemos la concentración de interleuquina 6 del paciente grave, del paciente crítico, antes de la terapia y cómo se reducía tras el uso del monoclonal, que es la intención de esta terapia. O sea, que se inhiba la activación del linfocito T y que como consecuencia de esa inhibición se controle la secreción de esas citocinas que son dañinas en el paciente. Además de eso, como expliqué, los parámetros clínicos son muy importantes. El parámetro ventilatorio más importante es la razón entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que es lo que nos habla del distrés respiratorio. Y se demostró que en los pacientes nuestros graves y críticos mejoraba a las 72 horas en prácticamente el 70%. Este parámetro, que es la razón, presión de oxígeno y fracción inspirada, tras el uso del monoclonal. O sea, realmente el paciente mejoraba su función ventilatoria y por supuesto se mide la tasa de recuperación, o sea, la tasa de supervivencia del paciente, que uno lo hace a diferentes tiempos. En nuestro artículo en particular publicamos la tasa de recuperación a los 14 días. Nosotros estamos promoviendo que lo más importante es el uso precoz u oportuno del monoclonal, porque si se instaura la terapia tardíamente, es posible que las consecuencias de esa hiperinflamación ya sean irreversibles. Por tanto, la recomendación más importante es que el uso del monoclonal sea en el paciente que tiene una neumonía moderada, pero es de alto riesgo, y en el paciente grave. En el paciente crítico ya pensamos que a veces el uso de la terapia puede ser ya no de forma oportuna. Por tanto, en el paciente moderado, la tasa de recuperación está por encima del 97% y en el paciente grave, en este momento estamos en una recuperación de más del 85% de los pacientes. Puedo explicar que el itolizumab no es la única molécula de nuestro centro que está en el protocolo de manejo de la COVID. O sea, en nuestro centro también se produce la eritropoyetina, que es otra de las moléculas que se usa en el paciente grave o crítico y en el paciente moderado, en la sala de vigilancia intensiva. La eritropoyetina es una molécula que se produce como consecuencia de la hipoxia y tiene un rol dual, quizás se conoce más como factor estimulante de la eritropoyesis, o sea, se ha usado incluso en el doping por muchos años, los casos de ciclismo y doping son muy famosos, pero la eritropoyetina también tiene un rol en la citoprotección, o sea, en la protección de los tejidos ante una hipoxia severa. Y entonces por eso propusimos que la eritropoyetina también se usara en el manejo de los pacientes nuestros para proteger a los tejidos más susceptibles del daño que se pudiera inducir como consecuencia de la hipoxia severa que aparece en la COVID. Los daños son fundamentalmente a nivel del miocardio, o sea, cardiovasculares, del mismo pulmón, hay una fibrosis pulmonar descrita, daño en el riñón y daño en el hígado. Por tanto, la eritropoyetina, también usada de forma oportuna, previene que esos tejidos se dañen y de alguna manera hacemos la profilaxis del fallo multiórgano, que es la causa de muerte de muchos pacientes con COVID-19.
Además de eso tenemos otra molécula que es la molécula de factor estimulante de colonias, el nombre comercial es el leucocim, que es una molécula que se está usando en un protocolo que lleva a cabo el Instituto de Hematología e Inmunología en el tratamiento de los pacientes convalecientes con lesiones pulmonares. O sea, es uno de los protocolos que se propusieron para un poco la recuperación del paciente, que es sobre todo el paciente grave y crítico, una vez más, que haya quedado con secuelas, con lesiones en los pulmones como consecuencia de la COVID. Y en este caso es una transferencia de células madre, pero la expansión se hace con esta molécula que se produce en nuestro centro, que es el factor estimulante de colonias granulocíticas, y lo que es el vehículo para hacer la expansión de las células madres, y las células madres en definitiva también han mostrado un efecto en la reducción de las lesiones pulmonares. Hay más de aproximadamente el 50% de los pacientes recuperados en este primer ensayo, y este ensayo, o sea, esta molécula se va a llevar ahora a un ensayo confirmatorio en un número mayor de pacientes para ver si podemos revertir el daño que aparece en estos pacientes. Como mencionaba al principio, este mes de marzo se ha destacado la labor de las mujeres y, bueno, específicamente la labor de las mujeres en las ciencias. Entonces, ¿cree usted que son necesarias políticas de promoción de la ciencia, específicamente dedicadas a niñas y adolescentes, o cree que este proceso de llegar de las mujeres a la ciencia se da de manera natural? Bueno, yo pienso que siempre hay que estimular que las mujeres estén en todas las actividades del conocimiento. En nuestro centro en particular se da una situación especial porque es que la mayoría de los que están en tareas de investigación son precisamente del género femenino. En el centro, en inmunología molecular en particular, es más del 50% de la plantilla somos mujeres. Y en la dirección de investigaciones también la mayoría somos mujeres. Y en la dirección clínica, que es mi tarea en particular, el 90% somos mujeres, o sea, somos 50 y tantas personas y hay 6 compañeros. Por tanto, nosotros tenemos una franca prevalencia del género femenino en nuestra tarea, lo cual no quiere decir que no haya que incentivar políticas de incorporación, y realmente la opinión que tengo es la mejor del equipo de compañeras que tenemos en las tareas de investigación. Incluso sé que en nuestro centro la mayoría de los doctores en ciencia y las maestras en ciencia son también mujeres, son más del 70% de los compañeros que han alcanzado un grado científico de este tipo son compañeras. Por tanto, en nuestro centro en particular hay una alta prevalencia de nuestro género en las tareas de investigación en particular y en los grados académicos, y también desde el punto de vista de grado de educación, o sea, los profesores también predominan, los que tienen algún título que son profesores titulares, también prevalecen las mujeres. En la dirección clínica en particular, te explicaba que tenemos solamente 6 compañeros, y precisamente las 4 jefes que tenemos son muchachas. O sea, la jefa del departamento de ensayos clínicos es una compañera, la del laboratorio es una compañera, la jefa del departamento de gestión de la información es una compañera, la jefa de farmacia y organización es una compañera, y realmente son ejemplos de consagración, abnegación, dedicación. Son personas con las que usted puede tener la certeza de que la tarea va a estar cumplida, a pesar de que tienen muchísimas tareas domésticas, son madres, no dejan de tener el resto de los roles que tienen todas las mujeres en Cuba, pero al mismo tiempo yo sé que son extraordinariamente cumplidoras, porque porque están entregadas totalmente a su tarea, porque además saben que lo que hacemos repercute en la salud del pueblo. O sea, tenemos un gran compromiso con lo que estamos haciendo. Sabemos que la meta es que un paciente que tiene COVID, en este caso, reciba el medicamento, o un paciente que tenga un tumor maligno sea tratado con un monoclonal o con una vacuna terapéutica de cáncer. Una vez que uno entiende cuál es la salida de su trabajo, uno se entrega totalmente. Y mis compañeras, yo tengo el mejor ejército del mundo, con mis 90% de muchachas subordinadas o compañeras subordinadas. Muchísimas gracias, doctora, y a ustedes los invitamos a vernos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.